Nosotros creemos que para hablar sobre desarrollo sostenible debemos de tener en cuenta tres cosas. Primero, que se tiene que tener en cuenta la parte medioambiental, la parte económica y la parte social. Teniendo en cuenta estos tres aspectos, nosotros podemos hablar de desarrollo sostenible. Y este desarrollo sostenible está enmarcado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que son 17 objetivos, que tenemos desde el número 1, que es el fin de la pobreza, número 2, hambre cero, número 3, salud y bienestar, hasta el número 17, que es alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Uno de los objetivos bastante importantes para nosotros es el objetivo número 13, que es acción por el clima. Y todos estos objetivos van para proteger la prosperidad de todos mientras nosotros cuidamos el planeta. En general, estos objetivos se están trabajando para reducir la pobreza, pero no solamente la pobreza en términos económicos, sino también la pobreza en términos sociales, en términos de salud, entre otros. Y el principal concepto de esto es no dejar a nadie atrás. Estos objetivos de desarrollo sostenible se están trabajando bajo el criterio de ESG, que son el enfoque de medioambiental, social y de gobernanza, ¿no? En este sentido, nosotros como Toyota estamos 100% comprometidos con la sostenibilidad. ¿Y esto qué significa? Nosotros tenemos en Toyota esto interiorizado. Como visión tenemos que Toyota se está preocupando por crear una movilidad para todos. Y como misión, nosotros tenemos crear felicidad para todos, es decir, mejorar la vida de las personas y de la sociedad, que esto viene bastante alineado con los objetivos de desarrollo sostenible. Y también trabajamos bajo el concepto de no dejar a nadie atrás en este proceso de desarrollo. Si nos vamos al enfoque de ESG, como Toyota también estamos trabajando en este enfoque. Nosotros en el tema medioambiental venimos trabajando bajo el concepto de el desafío medioambiental Toyota al 2050, donde deseamos que nuestras emisiones de carbono sean cero para este año. Por otro lado, en términos sociales estamos trabajando para ser un ciudadano corporativo confiable, y en términos de gobernanza estamos trabajando para tener relaciones adecuadas con nuestros stakeholders. Y ya entrando al tema de medioambiental, nosotros estamos trabajando el desafío Toyota al 2050, donde tenemos 6 desafíos, ¿no? El número 1 es el reto de 0 emisiones de CO2 en los vehículos nuevos, donde estamos trabajando en la introducción de nuevas tecnologías. El número 2 es el reto de 0 emisiones de CO2 en todo el ciclo de vida, que voy a explicar más adelante. El número 3 es el reto de 0 emisiones en la fabricación de nuestros vehículos. El desafío 4 es el reto de reducir al mínimo y optimizar el agua. El desafío 5 es construir una sociedad basada en sistemas de reciclaje. Y el número 6 es reto de construir una sociedad futura en armonía con la naturaleza. El día de hoy nos vamos a enfocar en el desafío número 1 y el desafío número 2. Pero antes de entrar a poder conversar sobre los desafíos, queremos un poco conversar con ustedes por qué esto es importante para nosotros como Toyota. Como ustedes saben, producto de las actividades humanas, cada día se emiten 152 millones de toneladas de gases contaminantes al medio ambiente. Y estas emisiones de gases, como les comentaba, son producto de la actividad humana y viene a través de distintas industrias, incluido el transporte terrestre. El transporte terrestre representa el 9.4% de los gases contaminantes que nosotros tenemos en el Perú, según el Inventario Nacional de Gases del Ministerio del Ambiente del 2016. Entonces, esto quiere decir que como marca automotriz, nosotros somos responsables también de poder reducir las emisiones de CO2 en el sector transporte. ¿Y por qué esto es importante? Porque a medida que aumenta la concentración de CO2, queda atrapada una mayor parte de la radiación infrarroja que debería de salir. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la superficie del planeta se comienza a calentar. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? El promedio de la superficie terrestre está creciendo año a año. Esta es una gráfica del 1880 hasta el 2020. Nosotros ya estamos en 1 grado centígrado de promedio superior que nosotros deberíamos tener en la superficie terrestre. Y según la ciencia, el nivel de no retorno es 1.5 grados centígrados. Es decir, estamos muy cerca del punto donde ya no vamos a poder realizar acciones para revertir este proceso. Por eso es importante tomar acciones hoy. Y este efecto del tema del cambio climático es mucho más grande que el COVID, es mucho más grande que una recesión
económica que podríamos tener. Y el efecto de cambio climático, esto podría generar también un efecto del colapso de la biodiversidad. Entonces, esto es muy importante como sociedad, como empresa, nosotros debemos de tomar acciones ya. En el Perú ya vemos algunos efectos. Tenemos que el niño costero, por ejemplo, tenemos ese efecto con mayor fuerza año a año. Tenemos incendios forestales, no solo en Cusco, sino que últimamente también hemos tenido incendios forestales en algunas zonas del Perú. Tenemos, según la Asociación Nacional del Agua, el Perú ha perdido el 51% de los glaciares. También tenemos el aumento de sequías, entre otros. O sea, ya tenemos un impacto bastante fuerte. Pero no solamente en términos medioambientales, también en términos de salud. En términos de salud tenemos que, primero, Perú tiene la menor calidad del aire en Latinoamérica. Y por otro lado, como capital, Lima también tiene una de las mayores concentraciones de partículas por millón en el mundo. Estamos en la posición número 22. ¿Esto qué impacto tiene en la salud? Según la Universidad de Michigan, producto de esto, en el Perú, la expectativa de vida se reduce en 2.1 años. Y en Lima, la expectativa de vida se reduce en 4.7 años. Entonces, si nosotros tomásemos contramedidas agresivas para esto, podríamos tener no solo una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también podríamos tener una reducción o una mejora en la salud pública. Entonces, para nosotros estamos hablando de tener un planeta sostenible, entonces tenemos que hablar del concepto de carbono neutralidad. En este concepto de carbono neutralidad, que implica alcanzar un resultado neto entre lo que nosotros emitimos y entre lo que las actividades que nosotros hacemos para reducir y compensar. Entonces, nosotros tenemos que apuntar hacia este objetivo de carbono neutralidad. Y para conversar un poco de cómo Toyota trabaja en este tema de carbono neutralidad, los dejo acá con Joel Castillo, que es subgerente de planeamiento y producto de la marca. Un gusto verlos nuevamente. Voy a explicarles un poco cuáles son los retos y las actividades y el enfoque que tenemos como Toyota hacia la carbono neutralidad. Un punto importante, que como mencionó David, la carbono neutralidad tiene que estar relacionada no solo con el producto en sí, el uso y la producción, sino con toda la cadena, ¿no? La producción, el transporte, operación, la tecnología, que es un poco lo que vamos a revisar en este momento, y también el reciclaje y disposición, ¿no? Por ejemplo, en temas de producción, al 2035 tenemos un reto de tener plantas carbono neutrales, ¿no? Y en el caso del reciclaje y disposición estamos trabajando también en temas de economía circular. Sin embargo, en este momento nos vamos a centrar en lo que es la tecnología para un poco presentarles los vehículos que tenemos en exhibición y que van a poder probar el día de hoy. Sobre el tema que mencionaba David, ¿no? El problema del calentamiento global nos exige alcanzar la neutralidad en el carbono. Y un mensaje importante de nuestro presidente y CEO de la compañía: el enemigo no es el motor a combustión, sino las emisiones de carbono. Entendiendo esto, tenemos nosotros que brindar soluciones que se adecúen a la realidad de cada una de nuestras regiones a nivel global, ¿no? En nuestro caso, la región Latinoamérica. Y creemos que no hay una única solución, sino que existen varias dependiendo del desafío por cada región. Y bueno, que debemos trabajar en la ruta hacia la carbono neutralidad y que en realidad ese trabajo ya inició. No es un trabajo que esté pendiente o que esté por iniciar, sino que ya hemos empezado, ¿no? ¿Cómo es que hemos empezado? En el caso de Toyota, nosotros hemos sido pioneros y líderes en la electrificación, como ven en la pantalla, desde 1997, cuando se lanzó el primer vehículo eléctrico de uso, digamos, o de producción masiva, que fue una RAV eléctrica en este caso. El mismo año se lanzó también el primer híbrido en la historia en producción masiva, que es el Prius, vehículo que ha estado también en el país desde el 2009, cuando lo lanzamos localmente. Luego en el 2014 se lanzó a nivel global el Mirai, vehículo a hidrógeno, que justamente tenemos aquí para que puedan verlo y probarlo. En el 2019 es un hito para la región porque se lanza el primer vehículo híbrido de producción regional, que es el Corolla. Y a partir de este año tenemos una línea, la línea BZ Beyond Zero, que digamos
ya busca expandir la electrificación, contando con 63 modelos electrificados y más de 20 millones de unidades vendidas a nivel global. Aquí lo importante, me pongo para este lado para que puedan ver la información, es que ya desde 1997 se ha reducido en 160 millones de toneladas de CO2 en operación gracias a la implementación, digamos, de esta etapa de transición hacia la carbono neutralidad. No es algo que pase de un momento a otro, sino que tiene un proceso de transición. Ahora, explicarles un poco sobre las tecnologías que tenemos disponibles, ¿no? Y como menciona la diapositiva, tenemos cuatro tecnologías que están apuntando a cada una de las necesidades que tenemos. Nosotros apostamos, como se ve en la frase en la mano izquierda, que la solución ante la incertidumbre para combatir el calentamiento global, tenemos que dar muchas opciones. Y como les mencionaba, adecuarnos a las condiciones de cada región. Eso es la diversidad y son estas 4 opciones que queremos presentarles hoy. Son los vehículos híbridos autorrecargables, que ya todos los conocemos, tenemos varios años comercializando estos modelos localmente. Los híbridos enchufables o plug-in hybrid, que son vehículos que además de tener un motor a combustión y un soporte eléctrico, tienen también capacidad de ser enchufados para la carga, los 100% eléctricos y los vehículos a hidrógeno. Vamos a revisar cada uno para ver cuáles son las diferencias de estas 4 tecnologías. Lo primero es entender cuáles son cuál es la tecnología base de la electrificación. Son 3 elementos que, digamos, hacen que un vehículo sea considerado un vehículo electrificado: el motor eléctrico, la batería y el inversor. Estos 3 elementos son comunes en las 4 tecnologías que les hemos presentado y se van adicionando diferentes elementos que, digamos, los hacen distintos, y ahí es donde entra esta diversidad que les mencionábamos desde el inicio de la presentación de David. En el caso de los híbridos autorrecargables, como ven, se adiciona un motor a combustión. En el caso de los eléctricos, se adiciona únicamente el cargador, mientras que en los híbridos enchufables se adiciona el motor a combustión y el cargador. Y en el caso de hidrógeno, una pila combustible y un tanque de hidrógeno. ¿Esto qué nos permite? Tener diferentes opciones según las condiciones de infraestructura de las regiones a las que vamos comercializando los vehículos. Como ven, una gran diferencia en el caso del primer vehículo es que no necesita una carga externa de energía eléctrica, por lo cual, como bien dice el nombre, es autorrecargable y simplemente el uso es exactamente igual a un vehículo convencional, lo que lo hace de implementación mucho más rápida en las condiciones de infraestructura local. Vamos a revisar cada uno. Empezamos por los híbridos. Ya les adelanté un poco los componentes: el motor a combustión, el motor eléctrico, unidad de control y la batería, elementos que ya hemos podido explicarles en cada uno de nuestros lanzamientos de versiones híbridas. Y acá vemos un poco los beneficios, ¿no? Digamos, como mencionó David, es el puente y la opción más realista y cercana que nos acerca hacia la carbono neutralidad. Los híbridos se recargan automáticamente con el uso cotidiano de un vehículo similar al de gasolina convencional, y por ende no necesita una infraestructura de carga, como les mencionaba, porque no tiene un cargador externo. Pueden alcanzar el doble de kilómetros con la misma cantidad de combustible. Esto depende mucho del uso, aceleración, condiciones de manejo, etc. Pero digamos es una referencia. Y tiene capacidad de reducción, de CO2. Al tener menos consumo de combustible, por ende contamina menos, ¿no? Y para su referencia está entre 30 o 40% la eficiencia versus un vehículo gasolinero. ¿Esto qué significa? Que por cada 3 vehículos híbridos es como si quitáramos un vehículo convencional de las calles en términos de emisiones, ¿no? La innovación no tiene un verdadero impacto, si es que no es a la vez práctica. ¿Esto qué nos quiere decir en el mensaje del Chief Digital Officer de Toyota? Que si no tenemos una solución que sea viable en términos de uso, realista, en condiciones regulares, es poco probable que el impacto sea grande, ¿no? Entonces,
si bien la emisión no es cero en el caso de estos vehículos, es lo que inmediatamente nos puede ayudar a bajar entre 30 y 40% de emisiones de forma inmediata. Los híbridos plug-in. En el caso de los híbridos enchufables, son similares a los vehículos híbridos autorrecargables. Lo que se adiciona es el cargador externo. En este caso, el vehículo sí tiene un soporte de carga externa directamente para el sistema eléctrico, pero al ser híbridos a la vez, pueden ser usados con ambas fuentes de energía para mover el vehículo, ya sea la gasolina y el soporte eléctrico, que puede ser usado adicionalmente, pero en todo caso, si es que no se puede cargar, se puede usar como un vehículo convencional. ¿En qué nos beneficia esta tecnología? O digamos que tecnologías combinan, ¿no? Primero es que el modo eléctrico es de mayor autonomía que un híbrido autorrecargable, hasta 75 kilómetros para trayectos cortos, y tiene una mayor autonomía en grandes distancias, 850 kilómetros de autonomía, ¿no? Y como les mencionaba, aún sin carga eléctrica se pueden usar, lo que los hace mucho más viables en términos de uso cotidiano que un vehículo 100% eléctrico. Veamos ahora los vehículos eléctricos a batería. En este caso, el motor a combustión sale de la escena. Está la unidad de control, motor eléctrico, la batería y el cargador. Aquí hay un tema importante, ¿no? Que la conducción es sin emisiones, cero emisiones en términos de uso del vehículo per se. Hay muchas ventajas para la micromovilidad y la movilidad urbana, porque digamos en centros urbanos hay mayor opción a carga de las baterías, y la producción de las baterías está bajando cada vez más sus costos, por lo cual vamos a ir acercándonos cada vez más a un costo similares a vehículos híbridos o convencionales, ¿no? Y además mejorando la eficiencia energética. Esto, para hacerlo más sencillo, digamos, en términos de entendimiento, es similar a lo que está pasando en los celulares, ¿no? Cada vez las baterías son más chicas, más eficientes. Algo parecido está sucediendo en el caso de los vehículos, ¿no? Y como está en la parte superior, desde 1992 estamos trabajando en las mejoras y eficiencia de esta tecnología 100% eléctrica, siempre mirando a que sea un uso viable, ¿no? Entonces, es parte de nuestras opciones o soluciones, pero no es la única, ¿no? Y finalmente, el vehículo de celdas de hidrógeno, que digamos es lo más novedoso y lo menos común en el país, en la región, incluso a nivel global. No solo hay 3 países o 3 regiones en las cuales se está comercializando. En este tipo de vehículo tenemos los 5 elementos que están en la pantalla: celdas de combustible, donde se ejecuta el proceso de digamos, conversión del hidrógeno junto con el oxígeno a energía. Les vamos a pasar un video para que un poco entiendan ese proceso. La unidad de control, los tanques de hidrógeno que están en la parte inferior de los asientos, son 3 en este caso, el motor eléctrico y la batería también, que almacena la energía que se va, digamos, que va gestionando el sistema de las celdas de combustible y unidad de control. Acá les muestro un video para que se entienda un poco cómo es el funcionamiento de este sistema. David, creo que para que expliques un poco el proceso. Entonces, acá nosotros tenemos los tanques de combustible, de hidrógeno, disculpen, que están en la parte inferior del vehículo. Tenemos la batería, que está en la parte posterior, y el motor eléctrico, que está en la parte posterior. Entonces, lo que sucede en el vehículo es que absorbe oxígeno por la parte delantera. Este oxígeno va hacia las celdas de combustible, o la pila de combustible que está en la parte delantera. Y por otro lado ingresa también a las celdas de combustible, ingresa hidrógeno de los tanques de hidrógeno, ¿no? Entonces estas celdas de combustible tienen 330 celdas, y acá lo que ocurre es un proceso químico. Por un lado nosotros tenemos que ingresan moléculas de hidrógeno y por otro lado moléculas de oxígeno, y a través de electrólisis lo que sucede es que por un lado nosotros tenemos que se produce electricidad, y por otro lado, debido a la combinación de estas moléculas de oxígeno e hidrógeno, se produce agua, ¿no? Entonces,
No hay CO2 en el proceso, y por eso que decimos que es no contaminante. Esta energía eléctrica de este proceso va directamente hacia el motor eléctrico y la batería eléctrica de la parte posterior, lo que impulsa el movimiento del vehículo, y ustedes, como pueden ver, solo se emite agua, ¿no? Principalmente 3 beneficios que tiene este sistema, ¿no? 0 emisiones, como vieron en el video, el proceso genera únicamente agua luego de todo el proceso de generación de energía. La carga es veloz. Aquí hay un tema de infraestructura que David les va a explicar luego, pero en el proceso de carga en sí es veloz, es similar al de una carga de combustible convencional, y tiene una autonomía importante para el uso, digamos, en largas distancias, pero con las restricciones que David le va a mencionar luego, ¿no? Adicionalmente, el hidrógeno es un elemento abundante y tiene gran densidad energética, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que ver también es que hay generación de hidrógeno que para su producción o para su generación, valga la redundancia, se emite CO2, ¿no? Entonces esto viene a ser un hidrógeno gris, que para su proceso productivo de generación de hidrógeno, antes del uso en el vehículo, ha tenido emisión de CO2 por el uso de combustibles fósiles, ¿no? En el caso del hidrógeno gris, esta es la condición. El hidrógeno azul, digamos, no se emite el CO2 al ambiente, se mantiene almacenado. Sin embargo, dentro del proceso hay una generación de CO2, y hay lo que es más conveniente y a lo que nosotros buscamos apuntar, que es la hidrólisis, que es el hidrógeno verde, ¿no? Que no emite CO2 al ambiente por su proceso de, digamos, conversión hacia el hidrógeno, ¿no? En resumen, lo que digamos, queremos transmitir es que el objetivo de Toyota es tener un enfoque diverso, ¿no? Las mejores soluciones de movilidad van a depender mucho de las condiciones de uso y las condiciones de infraestructura de cada región. Y digamos que tenemos opciones para dar a nuestros clientes para trabajar hacia la carbono neutralidad, pero todo esto va a depender de las condiciones de cada región, ¿no? Porque hablamos de personas diferentes, necesidades diferentes, que viven en entornos diferentes, y por ende las soluciones no pueden ser estándar a nivel global, ¿no? Ahora, ¿qué tecnología es mejor? Los voy a dejar a David para que les explique un poco las restricciones. Gracias. Ok, muchas gracias, Joel. Un poco antes de entrar al detalle de recapitular un poco lo que ha explicado Joel, quisiera un poco revisar un poco lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Hemos hablado del concepto de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, hemos conversado un poco sobre cómo esto está alineado, los objetivos de desarrollo sostenible que tienen las Naciones Unidas, y cómo estos objetivos de desarrollo sostenible se dividen en los términos medioambientales, sociales y de gobernabilidad. Y a partir de esto nosotros nos estamos centrando en el tema de medio ambiente con los objetivos de Toyota al 2050 de reducir las emisiones a cero. Y dentro de estos objetivos, uno de nuestros retos son las tecnologías que tengan cero emisiones. Entonces, generalmente nosotros venimos hablando solamente de las tecnologías, o cuando tenemos un lanzamiento de un vehículo hablamos directamente sobre cómo funciona la tecnología. Acá nos hemos querido dar un tiempo para comentarles por qué hacemos esto, ¿no? Y por qué esto es importante. Porque contribuye esto al medio ambiente, porque contribuye esto también a la salud de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué tecnología es mejor? En realidad depende. Depende de dónde nos encontremos, depende del contexto. Para resumir lo que les dijo Joel. Híbridos autorrecargables, combustible, gasolina, alcance alrededor de 800 kilómetros en el caso de un Corolla Cross. Tiempo de carga 5 minutos si nosotros consideramos gasolina solamente en un grifo. Híbridos enchufables utilizan gasolina y electricidad. 850 kilómetros de alcance en el caso de la RAV4. Y en modo eléctrico de 50 a 75 kilómetros solamente en eléctrico. Tiempo de carga 5 minutos en gasolina, 2 horas y media en un cargador rápido. Batería, la UX funciona solamente electricidad, alcance de 315 kilómetros, tiempo de carga de 1 hora. En el caso del hidrógeno, el combustible es hidrógeno, alcance de 646 kilómetros y el tiempo de carga de 5 minutos, ¿no?
Entonces, para poder entender qué es mejor, tenemos que entender un poco cuáles son las características de cada tecnología en términos de qué tipo de combustible usan, qué tipo de alcance tienen y qué tiempo de carga tienen. Por otro lado, también tenemos que analizar cuáles son las emisiones que tienen esto, si la infraestructura que tenemos está lista y si es que el costo es adecuado o no. Por un lado tenemos los híbridos autorrecargables, que las emisiones son bajas, como comentaba Joel. En general, con 3 híbridos significaría retirar un vehículo del mercado. La infraestructura está lista, utilizan las gasolineras. El costo es medio. En un pequeño research que hemos hecho, hemos encontrado que los vehículos híbridos en promedio, los full hybrid, están en $3,000 en superiores a un vehículo a combustión interna, ¿no? Los híbridos enchufables, las emisiones son 0 en tramos cortos porque se utiliza solamente el modo eléctrico, bajas en tramos largos porque se utiliza el modo híbrido, la infraestructura es accesible porque es una combinación de gasolinera y electrolinera, y el costo es medio o medio alto, ¿no? Lo que hemos visto en el mercado peruano es que el diferencial de precio de un vehículo a gasolina con un vehículo híbrido enchufable es de $10,000. Vehículos a batería, las emisiones son 0, la infraestructura es insuficiente, ya dentro de un rato les voy a comentar el tema de infraestructura, y el costo es alto. En función a los modelos que hemos visto que se han lanzado en el mercado, el diferencial de precios es de alrededor de $20,000. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado tenemos que los híbridos tienen un diferencial de 3,000 versus un vehículo a gasolina, tienen 10,000 los vehículos híbridos enchufables y 20,000 vehículos eléctricos, ¿no? Hidrógeno, las emisiones son 0, la infraestructura es inexistente y el costo es muy alto. Entonces, ¿qué quiere decir esto que el costo es muy alto? No solamente del vehículo, que dependiendo del mercado y de los incentivos que se reciba, el vehículo está $70,000 o $80,000 el Mirai, sino que también la infraestructura para desarrollar esto es bastante cara. Por ejemplo, un cargador de Mirai de carga rápida de hidrógeno cuesta $1 millón. En el caso de un cargador de GNV, una estación de GNV, nosotros tenemos que cuesta $200,000, pero existe un mercado de GNV donde el retorno de la inversión es corto. Pero en el caso de los vehículos a hidrógeno no sucede esto, ¿no? Entonces, nosotros creemos que no hay una sola respuesta para reducir las emisiones, sino que Toyota tiene una solución para cada contexto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que analizar como Toyota algunos puntos importantes para definir qué tipo de tecnología vamos a lanzar en el mercado. Por un lado, analizamos las fuentes de energía o la energía eléctrica que hay en el mercado. Como comentaba Joel, ¿no? Si vamos a utilizar hidrógeno, este tiene que ser verde, porque si es que es gris, al final el vehículo es 0 emisiones, pero el proceso productivo emite CO2. Si utilizamos electricidad, este proceso también de generación de electricidad tiene que ser limpio. Entonces, eso consideramos en un lado. Y por otro lado, consideramos si es que el país tiene infraestructura o no. Si es que un país no tiene infraestructura y tampoco tiene fuentes de energía renovables, consideramos que los híbridos autorrecargables son la tecnología más adecuada en un proceso de transición hacia otro tipo de tecnologías como los híbridos enchufables, eléctricos y en última instancia hidrógeno. Acá algunos ejemplos de qué es lo que pasa en otros países. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, estas son cifras al cierre del 2021, el 6% de las ventas son híbridos, 1.4% son híbridos enchufables y eléctricos 3.4%. Este año está creciendo los eléctricos, pero aún en Estados Unidos la penetración de vehículos electrificados todavía está en etapa de desarrollo. En el caso de la Unión Europea, si se pueden dar cuenta, los híbridos son el 20%, los híbridos enchufables 9% y eléctricos 9%. En el caso de Japón, los híbridos el 37%, los híbridos enchufables menos del 1% y los eléctricos menos del 1%. ¿Por qué sucede esto en Japón, por ejemplo? Porque en Japón la producción de energía eléctrica es en base a carbón. Entonces, si bien es cierto, los vehículos eléctricos tendrían 0 emisiones, la producción de la energía eléctrica tiene mucha emisión de gases contaminantes. Y aún en Japón, cuando se han tenido 37% de híbridos, los híbridos han ayudado a que Japón pueda reducir las emisiones de CO2 más rápido que cualquier otro país en el mundo. En el sector automotriz, ¿no? El sector transporte. Otro caso,
Brasil. ¿Por qué es importante Brasil? Porque tenemos que entender la realidad de cada país. El gráfico de color naranja muestra las ventas de vehículos electrificados, híbridos, pero a etanol, ¿no? Que son los híbridos flex, que promedio por mes en septiembre se vendieron 2.000, en los otros meses promedio 1.700 unidades. ¿Por qué se da esto? Porque el 80% de los vehículos en Brasil son en base a etanol. Entonces Toyota tuvo que dar una respuesta que se adecúa a las necesidades del país. Por eso es que no solamente ofrecemos híbridos, sino también híbridos en base a etanol. Y no solamente tomamos en cuenta eso. Este es un gráfico comparativo que hizo la Asociación Automotriz en Brasil, donde se muestra cuál es las emisiones de CO2 desde el punto donde se consigue el combustible hasta el uso final. Esto es bastante interesante, porque el que tiene menor emisiones de CO2 por kilómetro es el híbrido con etanol, mucho más bajo que el eléctrico en base a la energía brasileña. ¿Por qué sucede esto? Porque en la producción de etanol, las plantas absorben CO2. Entonces, si consideramos todo el balance, las emisiones de un híbrido 100% con etanol son menores. ¿Y cuál es la situación del Perú para esto, no? En el Perú nosotros tenemos que el 65% casi de la producción de energía primaria es en base a gas y líquidos de gas natural. ¿Qué es la energía primaria? Para ponerlo en simple, es como si tuviéramos los recursos naturales. Es la capacidad de la energía en términos de recursos naturales. Entonces nosotros tenemos principalmente gas y líquidos de gas natural, tenemos petróleo crudo 9.8%, tenemos hidro 12.7%, y otros 13.1%, ¿no? Esta energía primaria viene en importaciones, van a exportaciones, también esta energía se transforma y luego al proceso de transformación nosotros tenemos diésel, tenemos gas natural, tenemos GLP, tenemos otros subproductos y uno de los subproductos es la electricidad. En la electricidad, el 65%, casi el 65% de la energía eléctrica es principalmente renovable en el Perú, o sea, es por hídrica, y el otro porcentaje es por gas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta la realidad del país, nosotros consideramos que los vehículos a GNV también son una opción viable para reducir las emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque los vehículos a GNV, dependiendo del modelo y dependiendo del tipo de instalación, reducen entre un 60 y 90% las emisiones de CO2 y nos ayuda en un segmento de precio donde no podríamos llegar con los híbridos o los eléctricos, en un segmento de precio de $10.000 a $18.000. Y nosotros tenemos potencial de desarrollo para los vehículos electrificados, ¿no? Solo como para su referencia, un 20% de todas las ventas de Toyota son de nuestra línea gas, ya sea GNV o GLP, y el GNV se viene incrementando año a año. Ya hemos hablado un poco sobre el eje vertical, que es la energía, de dónde viene la energía, y si es que hay potencial para el desarrollo de vehículos eléctricos con energía sostenible. Pero por otro lado estábamos hablando de la infraestructura. ¿Qué pasa con la infraestructura? Según los datos de la AAP a julio del 22, tenemos 33 estaciones con 56 cargadores. Pero ese no es el problema es que cargadores rápidos solo tenemos 4, ¿no? Tenemos CCC1, que es estándar americano, 1, CCC2, que es estándar europeo, 1, y CHAdeMO, que es estándar asiático, 2. Entonces, recuerdan que en una gráfica anterior les mostraba que un Lexus UX podría cargarse en 1 hora. Solo se puede hacer con estos cargadores, ¿no? Y en especial, como el Lexus UX utiliza estándar asiático, solo podemos usar CHAdeMO. Entonces, en 2 cargadores podemos cargarlo en 1 hora. ¿Qué sucede con los otros cargadores, el tipo 1 y tipo 2, que son los de carga lenta? El UX podría cargarse entre 7 y 12 horas. Y en carga domiciliaria entre 15 y 24 horas, ¿no? Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esto, porque para nosotros poder desarrollar un mercado de vehículos eléctricos tenemos que tomar en cuenta la infraestructura y cuánto tiempo toma cargar un vehículo, ¿no? Por ejemplo, la RAV4 híbrida enchufable que tenemos en carga rápida utiliza
CCS1 y solo hay un cargador CCS1. Si nosotros queremos cargar ese RAV4, en carga lenta tomaría 7 horas y en carga domiciliaria más de 12 horas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene menor capacidad esa batería. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estas cosas, ¿no? Y por otro lado, o sea, tenemos por un lado el tema de poca cantidad de cargadores, tenemos por otro lado que están concentrados en cargadores de carga lenta y por otro lado tenemos que no hay estandarización de los cargadores. Hay como 10 tipos de estándares para carga, pero nosotros creemos que deberíamos de estandarizar a 2 o 3 tipos de cargadores para poder facilitar la inversión en estaciones de carga, ¿no? Entonces, aunque nuestra energía eléctrica es principalmente de fuentes renovables, nuestra infraestructura es muy limitada. Entonces, ¿dónde ubicamos al Perú? Lo ubicamos en este lado. Entonces, nosotros consideramos, para el caso de Perú, que la solución más práctica el día de hoy para expandir la electrificación son los híbridos eléctricos autorrecargables. No significa que solamente estemos pensando en eso, sino que vamos a ir trabajando también para introducir otro tipo de tecnologías, como les voy a mostrar luego. ¿Cómo va la electrificación en el Perú? Estos son datos hasta septiembre de este año. Los vehículos electrificados se están incrementando año a año. En el 2021 cerramos con casi 1.500 unidades. Este año vamos a cerrar con más de 2.600 unidades. En el 2018 teníamos solo 5 modelos, prácticamente Toyota y Lexus. En 2021 tenemos 53 modelos. Hay menores precios ahora en comparación a cuando lanzamos el Prius, porque la tecnología también está bajando, el costo de la tecnología está bajando. Pero la composición es 91% son híbridos, ¿no? 5% híbridos enchufables, 4% eléctricos. Aun cuando la electrificación se está acelerando en el Perú, que año a año viene creciendo rápidamente, la penetración de esta electrificación es muy baja. Solamente el 0.8% de los vehículos al cierre del 2021 eran electrificados. Al día de hoy es casi 1.4%, pero es muy bajo todavía. Si comparamos con otros países de la región, estamos muy similares al fines del año pasado a Argentina, Chile. ¿Qué país está acelerando rápidamente la electrificación? Colombia, ¿no? Que el año pasado cerró con 7.1% y al día de hoy van en 11%. ¿Qué quiere decir? Que en Colombia de cada 10 vehículos, 1 es electrificado. Y aún así, cuando en Colombia se ha dado este proceso de electrificación desde hace algunos años, la preferencia todavía va por híbridos o híbridos enchufables. ¿Por qué? Porque toma tiempo desarrollar la infraestructura de carga, ¿no? Entonces, los clientes tienen conciencia de esto y la preferencia todavía va en los híbridos. Además, que también hay un diferencial de precio, ¿no? Son más accesibles. Para referencia, ¿qué hizo Colombia para acelerar este proceso de electrificación? Reducción del impuesto a la importación de 35 a 0%, reducción del impuesto a las ventas de 19 a 5%, movilización sin restricciones de pico y placa, descuentos en impuestos de posesión de hasta el 60%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar en conjunto, las industrias, clientes, gobiernos, para mejorar el medio ambiente y entre todos acelerar este proceso de discusión y generar una mesa de trabajo para establecer un plan nacional de electromovilidad, ¿no? Nosotros venimos trabajando en distintas actividades para esto, participando en distintos eventos en distintos foros, justamente para poder compartir nuestra visión como Toyota, que nosotros debemos enfocarnos no solamente en la tecnología, sino tenemos que enfocarnos en el objetivo final, que es la sostenibilidad y carbono neutralidad en nuestras operaciones. Y a partir de esto, decidir cuál es la mejor opción para el Perú. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vamos a tomar? El año pasado, en conjunto con la Asociación Automotriz, desarrollamos el Plan Nacional de Electromovilidad y acá se han desarrollado propuestas en base a las experiencias de otros países y lo que nosotros estamos solicitando como propuesta es, en el escenario más agresivo, es incentivos tributarios iguales para todas las tecnologías. Todas las tecnologías deberían verse beneficiadas con esto. Y luego de un periodo de implementación, cada tecnología se pueden ir quitando subsidios, luego de este impulso inicial que se da para la electromovilidad. Estamos proponiendo reducción del ad valorem de 6 a 0%, reducción del IGB y del impuesto de promoción municipal de 18 a 0% y del impuesto a posesión vehicular de 3 a 0%.
por un periodo de tiempo y luego ir recobrando esto mientras el costo de la tecnología va bajando y mientras desarrollamos la electromovilidad en el país. Además de incentivos operativos como priorización de vehículos electrificados en el sector público, por ejemplo en las flotas públicas, preferencias en circulación, preferencias en estacionamientos, entre otros. Es un estudio bastante interesante, tiene más de 200 páginas y donde se detalla todos los factores que se han analizado para llegar a estas propuestas. Si nosotros tomamos estas contramedidas, nosotros en el periodo del 2022 al 2031 podríamos reducir en 45% las emisiones de CO2. Entonces, podríamos ayudar a los objetivos del país en reducción de emisiones de CO2. El Perú tiene como objetivo reducir en 40% las emisiones de CO2 para el 2030 y el sector automotriz tiene que estar involucrado. Solo como información final, entonces, ¿qué vehículos va a ofrecer Toyota en el Perú? En base a este análisis que nosotros hemos realizado de fuentes de energía eléctrica e infraestructura, nosotros creemos que la solución o la tecnología de transición el día de hoy son los híbridos eléctricos autorrecargables. Nosotros estamos ofreciendo 7 modelos en Toyota, 5 en Lexus. Tenemos alrededor del 45% de las ventas entre Toyota y Lexus del mercado de vehículos electrificados. Y vamos a ir trabajando para introducir nuevas tecnologías. Ya hemos introducido a través de nuestro servicio de alquiler Quinto Share la RAV4 híbrida enchufable, donde nosotros estamos entendiendo el comportamiento del consumidor, cuánto tiempo es que le toma la carga, si es que ha cargado el vehículo o no, o si es que realmente ha utilizado en gasolina. Porque si es que no hace ese proceso, entonces no tendría sentido pagar ese costo adicional, ¿no? Si lo vamos a usar solamente en gasolina. Y nosotros estamos trabajando en coordinación con otras instituciones, por ejemplo con la Asociación Automotriz, también realizando visitas a personas del Ejecutivo, a personas del Legislativo, para acelerar este proceso de discusión, que todos tengamos la misma base de entendimiento y acelerar la introducción de otras tecnologías nuevas como los vehículos híbridos enchufables, los eléctricos, ¿no? Entonces, como mensaje final, nosotros en Toyota del Perú creemos en la sostenibilidad 100%, pero a la vez creemos que esto debe ser práctico. Nosotros debemos de considerar cuáles son la realidad de cada región, y en este caso el Perú, para definir cuál es el mejor camino, ¿no?